Entonces, ahora sí nos arrancamos directamente con el discipulado grabado. Gracias a Dios, la clase pasada pudimos tener 49 vistas de muchas personas que han estado escuchando esta clase. Damos gracias a Dios por sus vidas. Esperemos que Dios siga ministrando, siga tocando, siga perfeccionando y sobre todo enseñando a sus vidas, porque pues, obviamente este discipulado siempre nosotros tratamos de dejarle lugar a nuestro Dios, ¿no? Él es el número uno, Él es el único por el cual se hacen las cosas, por Él y para Él sea toda la gloria. Entonces, vamos a comenzar con este discipulado, carpeta uno, vida devocional, pero en nuestro tema 1.6. Tiene como título, hágase tu voluntad, y vamos a cerrar nuestros ojos para que verdaderamente se haga su voluntad en esta clase y vamos a presentarle la clase a nuestro Dios para comenzar con todo en este domingo. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos das el privilegio de despertar, que nos das el privilegio de estar contigo, Señor, una vez más reunidos, Señor. No importa si son 7 de la mañana, no importa si es más tarde, Señor. No importa, Señor, si es un martes, un miércoles, un jueves. Queremos entregarte siempre las primicias de nuestro corazón. Queremos entregarte siempre lo mejor que hay en nuestra vida y también nuestros sacrificios, Señor. Porque muchas veces, Señor, el domingo es uno de los días que más utilizamos para descansar. Y el día de hoy, Señor, están conectados hombres y mujeres dispuestos a buscarte, Señor, para que puedan ellos encontrar la verdadera razón, Señor, de poderte llamar papá, Señor, de poderte llamar, Señor, ese Padre nuestro que tú estás en los cielos, que como lo hemos estudiado también, Señor, santo es tu nombre, Señor, y que cada vez que nosotros te podemos decir que venga tu reino, podemos saber que es un reino que va a establecer su justicia en nuestras vidas y que nos va a cambiar la vida para siempre, Señor. No nada más es tener esas repeticiones porque sí, sino tenemos que hacerlo con entendimiento, con autoridad, pero sobre todo también con la seguridad y responsabilidad de que tú vas a obrar en nuestras vidas si nosotros te llamamos, Señor. Queremos que tú cambies, transformes nuestra vida, toques nuestro corazón si estamos pasando por alguna situación en particular, Señor. Te pido que tú seas, Señor, estableciendo esta clase, que tu precioso Espíritu Santo siempre sea apoderándose del micrófono, del lugar, Señor, para que ellos puedan, Señor, aprender algo que no sea dado por un hombre, Señor. Yo, al igual que ellos, Señor, me pongo en un asiento para escuchar lo que tú quieres decir, Espíritu Santo, y quiero que tú tomes el control completo para que seas tú hablando 100% lo que tú quieras hablar en esta clase. Te doy gracias, Señor, y bendice a la hermana Moni, al hermano Jesús, a Emilio, Señor, y a Suri, y a todos los que nos han podido conectar también, Señor, a nuestra clase, sabiendo que tú harás grandes cosas en ellos y que el ver la clase un poquito más atrasada en YouTube no es ningún impedimento para escuchar lo que tienes para ellos. Así que quiero pedirte que tú seas dando la clase el día de hoy, Señor, y todo es tuyo en esta mañana. Damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Ahora sí, continuando con nuestro siguiente tema, vamos a analizar el fragmento del Padre Nuestro que tiene como título Hágase tu voluntad. En este caso, parece que podemos estar ante un tema pues muy repetitivo. De hecho, pues obviamente en algunas religiones pues sí es repetitivo, ¿no? Pero repetitivo no referente a decirlo muchas veces, sino a ya tal vez tocar estos temas hace mucho tiempo. Con algunas predicaciones las hemos escuchado, en algunos fragmentos también de algunos reels, de alguna explicación teológica, tal vez ya la hemos escuchado, pero si el mismo pueblo de Israel ponía en segundo plano el escuchar, hágase tu voluntad tantas veces, y no lo ponía en práctica para ocupar su vida en otros asuntos, en otras situaciones que ocuparan su atención, incluso en otros dioses, pues obviamente si ellos tuvieron ese error de caer en que el hágase tu voluntad se volviera como que algo que no tuviera sentido, pues nosotros también, nosotros no estamos exentos del riesgo de no tener presente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida totalmente. Y para eso me gustaría que leyéramos Juan 6:38
para ver qué es lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Juan 6:38 dice la palabra de Dios, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En este caso, nuestro Señor Jesús nos ha dicho que la voluntad de Dios fue que Él viniera a entregarse por nuestros pecados, por lo cual debemos de nosotros creer en ese sacrificio para poder tener la garantía de poder ser dignos de pertenecer al reino de los cielos. En toda escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con el pueblo de Israel, con sus hijos y con toda la humanidad que se centra en la cual se explica que Dios le habla a esa humanidad, vemos que la voluntad de Dios es que todos estemos delante de Él sin pecado, sin mancha, en pocas palabras, salvos de todo aquello que nos separa de Él. Entonces, ¿por qué estudiamos Hágase tu voluntad? Para poder recordar que Él nos hace sin pecado, que Él nos limpia y que nos debemos de mantener en esa misma postura, en ese mismo estado de santificación. Por lo tanto, para que podamos nosotros hacer evidente que pues todo esto que estamos pidiendo cuando oramos, todo esto que tenga un sentido propio y pueda cobrar siempre pues el significado vivo en nuestras vidas, tenemos que andar delante de Dios sin pecado y sin mancha, buscando agradar nuestra vida con nuestra vida a Dios para que se haga su voluntad y que no haya ningún impedimento, porque, pues, por ejemplo, podemos nosotros desear que Dios haga algo en nuestra vida, pero si en nuestra vida no existe esa salvación, no existe esa limpieza y esa purificación, pues Dios no va a obrar en algún lugar donde esté sucio. Dios no va a obrar donde haya pecado. Por lo tanto, necesitamos siempre tener en nuestra mente bien fijo que para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y que Dios pueda manifestar su voluntad en nosotros, tenemos que ser instrumentos limpios. Hagan de cuenta que es como una jeringa. La jeringa esterilizada es útil siempre y cuando está esterilizada, siempre y cuando no está dañada, no está manchada, no está llena de bacterias. ¿Por qué? Porque su fin útil, pues, es estar esterilizada para no contagiar, para no tener bacterias, para no provocar algún daño a la salud. De la misma forma, esto podemos ponerlo incluso en nuestra mente, debemos de vivir como jeringas esterilizadas, buscando siempre estar limpias para cualquier tipo de obra que Dios nos va a utilizar. Entonces, continuando con la diapositiva, vemos que necesitamos volver a tener presente en todo tiempo que para poder conocer la voluntad de nuestro Dios es necesario que tengamos una comunión con Él de forma. Mientras más vamos a buscar de Él, más vamos a poder conocer lo que quiere hacer en nuestras vidas, siempre y cuando estemos santificados. Debemos de hacer lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer en la tierra. Nos dejó su ejemplo para que pudiéramos seguirlo. Y esto, pues, obviamente, como les decía, em, como jóvenes, como adultos, como cualquier edad que nosotros podamos tener, podríamos incluso llegar a pensar que nuestra oración no es contestada o que no cumple con nuestras exigencias de acuerdo a lo que estamos pidiendo, pero debemos de saber que Dios siempre va a saber lo que es bueno para nosotros. Dios nunca nos va a dar algo que nos perjudique o que nos vaya a desviar del propósito por el cual estamos siendo guiados. Por eso es que muchas veces en la iglesia o muchas veces en los grupos en los cuales nosotros nos convivimos en la iglesia, podemos escuchar, ay, es que todavía no me dan el trabajo, por ejemplo, ¿no? Todavía no tengo un trabajo y yo ya quiero trabajar, yo ya quiero tener dinero, yo ya quiero que Dios me bendiga, yo ya quiero que haga eso. Pero si no estamos listos para recibir un trabajo, Dios va a seguir trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra economía, para que en el momento que nosotros estemos listos y preparados, no va a cumplir nuestras exigencias, sino Dios va a saber lo que es bueno para nosotros. Si Dios nos diera el mejor trabajo del mundo y nuestro corazón está lastimado con alguien que nos hizo daño por no hacer lo que ellos quieren,
pues ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener como resultado tener un trabajo, estar a cargo de gente que vamos nosotros a lastimar. Por lo tanto, Dios nunca va a querer que eso sea evidente en nuestras vidas para con los demás. Por lo tanto, Dios siempre va a trabajar antes de darnos las cosas. Si Dios nos quiere dar un trabajo, gracias a Dios que nos lo dé, pero tenemos que buscar estar listos. Si no estamos listos para un trabajo, tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos para que en el momento que Dios suelte su voluntad, suelte lo que Él quiere para nuestras vidas, nosotros sepamos recibirlo con esa santidad y sobre todo con unas buenas acciones que provoquen que lo que estemos buscando de parte de Dios, pues estemos listos y estemos preparados para recibirlas. De lo contrario, pues va a tardar un poquito más. Esto siempre va a ser efectivo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos va a desviar del propósito por el cual estamos nosotros siendo guiados. Y para eso vamos a leer Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Dice la palabra de Dios. De hecho, aquí como subtítulo tiene llamamiento a qué? A una vida santa. Dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Qué fuerte volver a leer que nosotros tenemos que volver a santificarnos, aun cuando ya creamos que su voluntad ya se está derramando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que ceñirnos. O sea, el hacer la voluntad de Dios no va a ser algo fácil. Nuestra humanidad va a querer desenfrenarse, va a querer cambiar, va a querer hacer lo que Él quiere, lo que la carne quiere, lo que la voluntad de cada persona quiera. Y por eso es que dice ceñir. Anteriormente en el pueblo de Israel, para ceñirse los lomos, ellos tenían que agarrarse fuerte los vestidos para que no se cayeran, porque con el movimiento continuo de sus pies, de caminar, de agacharse, de cargar, se desfajaban. Prácticamente ellos podían tener más flojo el vestido y aparte, pues esos vestidos necesitaban tener pues algún amarre específico, si a lo mejor cargaban, si a lo mejor caminaban muchas distancias, para que esos vestidos largos no pudieran entorpecer su caminar y tuvieran ese arreglo en sus vidas. Por lo tanto, lo primero que dice es que ciñan los lomos de su entendimiento, o sea, no vistiéndose como tal, pero sí su entendimiento tiene que estar como sus vestiduras estaban, bien firmes, bien amarradas, bien cimentadas en lo que Dios está poniendo. ¿Para qué? Para que puedan ser sobrios y para que puedan esperar por completo lo que Dios traerá cuando Él quiera manifestarlo. Esto podemos interpretarlo no solamente con la gloria que vamos a ver cuando Él venga en las nubes para arrebatarnos, sino en las demás cosas que nosotros esperamos de parte de Dios. Esto es importante que lo entendamos porque muchas veces también como cristianos podemos decir, ay, no, pues esto nada más está hablando de la eternidad. No necesariamente está hablando de la eternidad nada más. ¿Por qué? Porque dice llamamiento a una vida santa. No dice llamamiento al arrebatamiento de un futuro, sino llama a un tiempo de vida santa en todo tiempo. Por lo tanto, Jesús es manifestado en una vida en santidad. ¿Por qué? Porque hacemos grandes cosas si nuestra vida está santificada. ¿Por qué? Porque ahí exploramos la gloria de Dios y la compartimos a aquel que nos rodea. Pero de todas formas, dice como hijos obedientes en el versículo 14. El hijo obediente, pues obviamente no se va a salir a las 10 de la noche
¿Por qué? Porque si es obediente, él va a obedecer que se tiene que quedar en casa, porque después de las 10 de la noche pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir situaciones que pueden comprometer su integridad, su vida y su propia seguridad. Por lo tanto, pues necesitamos saber que en este caso, de la misma forma, podríamos nosotros entenderlo como hijos obedientes, no conformarnos a los deseos que podemos tener en nuestra ignorancia. La ignorancia de no saber lo que queremos siempre trae muchísimas consecuencias y las consecuencias pues, a veces son que pues, no conocemos las consecuencias de lo que nosotros podemos buscar hacer y por lo tanto las consecuencias a veces son irreparables. Por lo tanto, siempre el llamamiento a una vida santa es que nosotros podamos frenar todos los deseos que podamos nosotros tener en nuestro corazón. Y a esto pues no me refiero nada más a los deseos sexuales, sino los deseos de querer hacer nuestra voluntad y no la que directamente Dios nos pide que tengamos acerca de cualquier cosa que vayamos a hacer en su nombre. Esto siempre lo tenemos que hacer porque si nosotros queremos orar y decir, ay Señor, haz tu voluntad, todo eso ya tiene que estar frenado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice, sed santos porque yo soy santos. Justo nos pide en el versículo que seamos santos porque Él es santo. Todas nuestras peticiones, todos nuestros anhelos siempre deben de guardar nuestra vida en una senda de rectitud y de purificación continua. Por eso es que siempre que le pidamos que se haga su voluntad, debemos de pedir cosas que se acerquen a su voluntad. No podríamos decirle, ¿sabes qué, Señor? Dame una esposa que pueda estar en un ámbito de laboral excelente, pero que no te conozca. Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque si estamos pidiendo algo de acuerdo a su voluntad, tendríamos que pedir, Señor, dame una esposa, un esposo, muchísimas cosas de las que ustedes puedan pedir, por ejemplo, ¿no? Pero pues el ejemplo puede ser, ¿no? Dame una esposa que pueda buscarte, que pueda tener en sus tiempos libres el poder acercarse delante de ti, que pueda tener una vida correcta, que pueda tener una familia de pastores, de cantantes, de personas que te alaben, que te sirvan, que no se canse de servirte. Ah, bueno, ya estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Entonces, si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿se va a cumplir? Pues claro que sí. Pero si nosotros pedimos algo que no es de acuerdo a su voluntad, tenemos que buscar cambiar esas peticiones para que lo que hagamos siempre sea su voluntad y ya no nos cueste trabajo el orar porque Dios cumpla algo que sea de acuerdo a su voluntad, porque muchas veces por eso es que nosotros sufrimos de hacer algo que pues tal vez no está estipulado en su voluntad. Muchas veces la desesperación juega en contra nuestra y por eso es que la desesperación es el enemigo número uno, primero que todo de la paciencia y sobre todo de las cosas bien hechas. ¿Qué hemos visto a lo largo de los versículos de la Biblia? Cuando alguien se apresuraba a hacer algo incorrecto, pues vemos que tenía primero que todo que corregir, tenía que regresar a escuchar lo que era el original y ahora sí se hacía su voluntad, la voluntad de Dios en la vida de aquella persona. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer lo mismo, purificar, hacerlo rectamente y saber si es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y brevemente vamos a ver algunos versículos donde vamos a ver la voluntad de Dios en algunos temas particulares. Por ejemplo, su voluntad es la promesa de la vida eterna. En este caso, en Juan 3:16, dice, ¿para qué? Para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también vamos a leer primera de Juan 2:17 para ver qué nos dice esta cita bíblica. Primera de Juan 2:17 dice la palabra de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya no nada más vamos a escuchar de parte de Dios que para que tengamos vida eterna, sino que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre.
¿Cómo va a permanecer para siempre? Pues va a tener la vida eterna porque guardó su vida en rectitud, en justicia y en integridad. Por lo tanto, mientras el mundo va incluso a burlarse de los planes de Dios para nosotros, nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos de tener una firme determinación de que la voluntad de Dios no solo se va a quedar en esta tierra, sino que tenemos que apuntar a un destino eterno para estar en una eternidad con Él para siempre. También su voluntad es santificarnos. Y esto vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:3 para que lo tengamos bien cimentado. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es hacer vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En este caso, pues en Primera de Tesalonicenses nos aparece pues cosas que nos debemos de guardar, ¿no? En este caso, pues obviamente la fornicación es un pecado, pues que está cerca del ser humano, ¿no? Porque pues puede ser fácil voltear a ver situaciones que no están correctas, pero no necesariamente estamos hablando nada más de la fornicación, sino hemos de alejarnos de lo que nos contamina, ¿no? Pero su voluntad es santificarnos, ¿no? O sea, la voluntad de Dios siempre va a ser nuestra santificación. ¿Para qué? Para que puros y sin mancha podamos entender que su voluntad se va a hacer efectiva. El título del capítulo justo 4 de Primera de Tesalonicenses dice que es la vida que agrada a Dios. Entonces, si nosotros leemos del 1 al 12, si ustedes quieren leerlo en casita, ustedes van a entender cuál es la voluntad de Dios en algunas partes específicas de estos versículos. Dios siempre va a querer que nuestra vida sea santa porque Él es santo. Ese siempre tiene que ser nuestro destino y debemos anhelarlo en todo momento para que pues sea haga algo evidente en nuestras vidas. No solamente va a querer que vivamos como a nosotros nos considere nuestra vida, sino Él nos va a dar el manual. Él nos va a dar la clave correcta que nosotros necesitamos tener para que esto sea muchísimo más fácil de vivir y sobre todo muchísimo más fácil de pasar esa prueba, ¿no? Porque muchas veces la prueba que nosotros podemos tener en nuestra vida es que pues algo no se cumpla correctamente, que algo se frustre en el camino, que algo se frustre en la ejecución, y eso necesitamos tenerlo en todo tiempo. Si la vida que agrada a Dios es guardarnos de muchas cosas, el guardarnos con una vida santa nos va a llevar a un destino que tal vez ni siquiera nos imaginamos, que tal vez ni siquiera hemos dimensionado, pero que nos va a transportar a vivir bien y a no sufrir por consecuencias del pecado. También su voluntad es que oremos como sus siervos. Está esto en Efesios 6 del 5 al 7. Efesios 6 del 5 al 7 dice la palabra de Dios, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo qué, haciendo la voluntad de Dios. Es impresionante que hasta siendo siervos y hasta siendo empleados, Dios nos hable de hacer su voluntad, porque el obedecer a una autoridad terrenal nos da como punto de referencia el obedecer a alguien importante. Y si obedecemos a una autoridad física en la tierra, pues vamos a poder obedecer a alguien que actualmente no vemos, pero sí sentimos que es nuestro Dios. Entonces, a pesar de que el contexto de la lectura es para un siervo con su amo, esto lo podemos aplicar en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros hijos o con quien convivamos diariamente, siempre sirviendo sin esperar un agradecimiento. De hecho, esto está muy puntual desde la clase pasada. ¿Por qué? Porque a veces la gente no nos va a agradecer por lo que podamos hacer por ellos.
pero aún así nuestro corazón no debe de mermar cuando estemos buscando hacer el bien para alguien. Por lo tanto, todo servicio que vayamos a hacer en nuestras vidas, Dios lo va a tomar en cuenta y solamente nosotros tenemos que buscar que el hacer lo correcto siempre sea con excelencia, siempre sea buscando la integridad que Dios nos ha buscado tener en nuestras vidas y siempre sea con una actitud de servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces las actitudes como servidores pueden ser afectadas por alguna respuesta equivocada de alguna persona que nos quiera hacer daño. Y si alguna persona nos ha hecho daño, si alguna persona nos ha contestado feo y nosotros la hemos servido, también es tiempo para levantarnos, para perdonar y para decirle, Señor, yo no he hecho nada malo, te pido que lo perdones por su error, por su equivocación y que nos transformes el corazón, porque también el almacenar ese tipo de cosas van a impedir que la voluntad de Dios nosotros la escuchemos, porque vamos a estar enfocados en que alguien nos ofendió, en que alguien nos hizo daño, cuando Dios no quiere eso. Dios quiere que como siervos también purifiquemos nuestro corazón, nuestros pensamientos de cualquier cosa que pueda estar estorbando para poder hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, uno de los últimos puntos también es su voluntad, es tener paciencia en todo tiempo. Y qué difícil es tener paciencia. Antes de leer Hebreos 10:36, pues a veces las situaciones y las cosas que están a nuestro alrededor no siempre van a estar ayudándonos a tener una paciencia. Pero mientras más esté la prueba en nuestra mente, en nuestro corazón, sí o sí se va a perfeccionar la paciencia porque pues es algo que Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas para que pues obviamente no estemos quedándonos con nuestra propia vida. Entonces, vamos a leer Hebreos 10:36 y dice la palabra de Dios. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y así leemos el 37, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. En este caso, podemos entender que la paciencia es necesaria en un proceso de hacer su voluntad, pues sí, ¿por qué? Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenemos el pase a tener pues lo que nosotros queremos de parte de Dios, siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Vuelvo a repetirlo, todo esto siempre ya tiene que quedar establecido en nuestras vidas para que nosotros ya podamos echar mano de decirle, ah, Señor, yo ya te pedí esto y es de acuerdo a tu voluntad. Tampoco es obligando a Dios porque también conocemos que Dios es un Dios soberano, que aunque entre en su voluntad, a veces el proceso que Dios tiene en nuestra vida es totalmente diferente y a lo mejor Dios quiere que también esperemos para seguir formando esa paciencia y ese corazón en nuestras vidas que pues no se va a quebrar con nada o con nada tan difícil de lo que estemos viviendo. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios tal cual como lo estamos pidiendo, pues siempre vamos a obtener esa respuesta de Él, pues porque ya pasamos ese proceso, ¿no? Porque el proceso de tener paciencia, pues la paciencia no es fácil de tenerlo, ¿no? Es un tema muy amplio que además de tenérselo a una persona, también podemos tenerlo en un tiempo de espera muy largo, ¿no? O sea, tenemos también por ejemplo, ya viéndolo en esta parte de este versículo de Hebreos, en este versículo, pues, pues prácticamente el que escribió Hebreos pide tener paciencia pero a la promesa de ser arrebatados cuando se cumpla el tiempo. En este caso, pues nuestra paciencia debe ser esperar al Señor con una vida agradable en todo momento. Pero si nosotros enfocamos la paciencia en tenérsela a alguna persona porque a lo mejor es un poquito desesperada, pues es un tema también muy amplio que cuando nosotros tenemos paciencia de esperar la voluntad de Dios en nuestras vidas,
pues que no le vamos a tener paciencia a aquel que está desesperado el día de hoy y que a lo mejor está sacándonos de nuestra zona de paciencia. Pues tenemos que buscar reforzar también nuestra vida para que esta paciencia no altere lo que nosotros estamos haciendo y que también nuestra paciencia ayude a los demás a obtener a lo mejor incluso una promesa de parte de Dios. Si nosotros nos volvemos también esos intercesores que también están buscando ser pacientes y que también se haga la voluntad en la vida de los demás, nuestra vida, nuestra integridad, nuestra paciencia puede jugar también puede jugar de forma muy determinante en favor de los demás, no solamente con nosotros, sino también con los que están a nuestro alrededor. Por eso es que necesitamos, y les pongo este emoji porque a veces cuesta ser pacientes, pero necesitamos tener esta vida agradable en todo tiempo. ¿Para qué? Para que cualquier recurso que necesitemos no lo estemos buscando de último recurso, sino que esto ya lo estemos viviendo de forma concreta, correcta y sobre todo pues sin algún impedimento que pueda tener en nuestra vida. Ya esto tenemos que nosotros eh, buscar tenerlo para que no llegue de último recurso y estemos experimentando con querer hacer la voluntad de Dios, cuando Dios ya nos está estableciendo que desde el principio, primero que todo, quiere que hagamos lo que Él quiere, porque obviamente lo que Él quiere siempre va a traer una dirección, un control y la seguridad de que se va a cumplir. Y para poder terminar este punto, tenemos que también saber que su voluntad es dar gracias en todo. Sí, en todo también va a incluir algunas situaciones que al día de hoy podamos nosotros decir, Señor, ¿por qué están en mi vida? Si no me están ayudando en nada, si me están haciendo sufrir, si me están haciendo daño, si tal vez incluso es una enfermedad, si tal vez incluso es una persona en mi casa que tal vez el día de hoy no es cristiana, tal vez el día de hoy es una persona que al día de hoy, por ejemplo, puede ser esposo o esposa, puede ser alguien que esté perturbando nuestra familia, incluso dar gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos va a decir que debemos de dar gracias en todo. Entonces, vamos a leerlo rápido para ya poder terminar la clase porque me quedan prácticamente 2 minutos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, en este caso, Pablo exhorta a los hermanos desde el 12, dice el 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nada de lo que estamos viviendo es casualidad. Y si el día de hoy estamos sufriendo, o estamos felices, o estamos preocupados, o estamos enojados, solamente tenemos que buscar que eso sea algo que está de parte de Dios, y si no, pues obviamente buscar que todo lo que esté sucediendo lo podamos remediar, lo podamos remendar, pero aún así dar gracias a Dios en todo, porque aún en las situaciones complicadas, Él está con nosotros. Y cuando leemos la palabra todo, debemos de entender que aún en el sufrimiento, prueba, angustia, enfermedad y una infinidad de problemas, vamos a aprender y a fortalecer nuestra fe en Dios para poder salir victoriosos y continuar con nuestro caminar en Cristo. Hay que recordar que Él está con nosotros y si Él está con nosotros, incluso hay un dicho, ¿no? Hay un versículo, ¿no? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces, si Dios está con nosotros, vamos a saber que todo obra para bien. Y pues con esto quisiera cerrar la clase para que si el día de hoy estamos sufriendo por algo, estamos viviendo una situación complicada, tenemos que descuidar todo este malestar que podamos tener y confiar en que Dios nos va a hacer el bien y que su voluntad se va a establecer en nuestras vidas. Solamente tenemos que guardar nuestra integridad y nuestra santidad para que en la siguiente clase podamos ver